Vamos a pasar a la segunda ponencia. Ana Hidalgo Urtiaga, os diría que no necesita presentación, porque para mí es como una hermana. Es la presidenta de Docentes Feministas por la Coeducación y eso ya dice mucho de su trabajo y aportaciones al pensamiento coeducativo actual. Es doctora en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Estudios Literarios de Mujeres en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Desde 2006 es profesora de enseñanza secundaria en inglés en la Comunidad de Madrid, donde combina la práctica docente con la investigación y la formación coeducativa. Es autora de la Coeducación secuestrada y autora de la Práctica docente coeducativa, una guía de libre acceso realizada para el grado de Magisterio de la UOC. Hoy nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es la coeducación real una política de Estado? Cuando quieras, Ana. Ahora es mi hermana, que ahora me convertiré en mi hermana. Otra más. Buenos días. Como decía Inma, la pregunta de la que parto ¿es la coeducación real una política de Estado? Si nos planteamos cuál es el estado, en qué momento está ahora mismo la educación, olvidándonos de la coeducación, tendríamos que ver que hay un fracaso en un Estado que se supone democrático, cuando ha habido una ausencia de pacto educativo. Llevamos 9 leyes educativas desde 1970. En segundo lugar, el deterioro del sistema educativo público no es motivo de mi ponencia, pero podríamos estar días y días hablando de la falta de financiación y las condiciones deplorables en las que se encuentra hoy en día la escuela pública española. Además, la ausencia de la coeducación como un modelo educativo es algo que es materia bien sabida por todos quienes estamos aquí. Solamente el profesorado feminista la incorporamos como una práctica por una cuestión de convicción, pero no existe una normativa de obligado cumplimiento. Además, el desembarco del transgenerismo, como bien sabemos, ha secuestrado totalmente la coeducación y todas esas futuras profesoras que podrían haber sido coeducadoras y, sin embargo, ahora mismo se encuentran en nuestras aulas identificando almas. Por otro lado, también dentro de cómo está la educación, hay también un fracaso por parte del Estado español cuando seguimos siendo un Estado aconfesional y, sin embargo, tenemos presencia de la asignatura de religión en los centros educativos. Cualquier religión, dentro de todas las que se ofertan hoy en día, tiene una moral represora, valores misóginos como la sumisión, la resignación o la pasividad, con lo cual la escuela pública tiene que estar fuera. Si hacemos un breve análisis de la incorporación de la coeducación en las leyes educativas, lo que nos encontramos es que desde 1970, con la EGB, niños y niñas comienzan a ir juntos a las aulas, la escuela comienza a ser mixta y obligatoria hasta los 14 años. Y la religión, paralelamente, nos encontramos que es una asignatura obligatoria. 15 años después, la LODE, visto que las escuelas concertadas continúan segregando al alumnado saltándose lo que decía la ley 15 años anterior, la LODE obliga a todos los centros sostenidos con dinero público a ser mixtos. Con la LOCSE viene en rojo las leyes que son del PSOE y en azul las del PP, muy intuitivo. Y lo que vemos con la LOCSE es que refleja la ratificación de España en el 83 del Tratado Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres, la CEDAW, que es un convenio vinculante, ¿no? Y por tanto la LOCSE, como ley educativa, refleja los acuerdos. Por eso, por primera vez en una ley educativa española, vemos como principio la efectiva igualdad de derechos entre los sexos. También incorpora por primera vez los ejes transversales, que son esos contenidos que no sabemos cómo dar, son paralelos a nuestras materias, pero ahí están. Y se supone que tenemos que darlos, no sabemos cómo, para que así puedan tener una educación integral. El contenido en ese momento es uno y se llama Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos.
El hecho de que esto sea ya un contenido académico permite el giro conceptual del término coeducación, que de hecho solamente ha tenido lugar en España. En otros países, como en el Reino Unido, cuando hablan de coeducación siguen hablando de escuela mixta, de que vayan juntos niños y niñas. En cuanto a la religión, los acuerdos que tiene el Estado con la Iglesia Católica hace que, en lugar de comenzar un proceso de laicización de la escuela pública, se haga todo lo contrario. La religión es voluntaria, ya no obligatoria, para el alumnado, pero para los centros es de obligada oferta. Sí o sí se tiene que ofertar para que el alumnado la escoja o no. Esto es gravísimo porque el Estado no determina sus contenidos, ni los libros de texto que se van a utilizar, ni tampoco la contratación de su profesorado. Como asignatura espejo, tenemos actividades de estudio en la LOCSE que eran ajenas a las materias del currículo, y esto sigue ocurriendo hoy en día. Mientras van a religión unos, el resto hace actividades de estudio donde el profesorado puede ser de cualquier asignatura y básicamente les cuidamos como si fuera una guardería. La ley del PP del 2002, la de calidad, la LOCE, asume como fin, que esto está bien, asume como fin el anterior que había puesto la LOCSE, la igualdad de derechos entre los sexos, pero, sin embargo, esconde los temas transversales. Y, además, reabre la posibilidad de financiación a los centros concertados que segregan por sexo. Tiene un artículo, el 72.3, sobre la admisión del alumnado, en el que, dentro de todas las discriminaciones que no se pueden tolerar a la hora de admitir al alumnado, desaparece la variable sexo, abriendo así la puerta a las concertadas para que pudieran continuar básicamente segregando y teniendo escuelas solo de niñas o solo de niños. La LOCE dio lugar a un manifiesto feminista por la coeducación contra la LOCE de la Organización de Mujeres, a la que también se añadieron sindicatos educativos, sindicatos de estudiantes, etcétera, que merece la pena leer si tenéis un momento. Y no quería dejar de mencionarlo. Además, la LOCE, respecto a religión, lo que hace es una asignatura con un doble itinerario. Se llamaba SCR, Sociedad, Cultura y Religión, y era una optativa evaluable, es decir, que se les ponía nota. Tiene dos itinerarios, uno católico y otro no confesional, de manera que se sigue reforzando el hecho de que la religión sea una asignatura. Con la LOE, la Ley de Educación del 2006, vemos cómo se refleja, como se había aprobado la Ley de Protección Integral de Violencia de Género, integra el articulado específico de coeducación del 4 al 9, y por eso leemos que entre sus fines, en lugar de haber uno, pasa a haber dos: principio de coeducación, y otro fin era la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además, por primera vez se añade la igualdad como uno de los objetivos generales de etapa, es decir, los objetivos con los que se espera que los alcance el alumnado al terminar cualquier etapa educativa. Por ejemplo, en la ESO vemos que hay dos. Quedaros con el número para luego ver cómo empeoran las cosas. Tenemos dos: valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, fenomenal. Y el otro objetivo, el D, fortalecer sus capacidades afectivas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Continúa con 7 temas transversales y en vez de 1, ahora también tenemos 2. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos y educación para la salud y educación sexual. Pero, sin embargo, hay un articulado muy curioso porque para la inspección educativa, como no se venían cumpliendo, ¿no? Inspección educativa no estaba haciendo mucho caso de las leyes anteriores que decían que había que educar para la igualdad. En el artículo 151, dentro de sus funciones para la inspección educativa, repito, dice: velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta ley. Ahí lo lógico es que hubiera un punto. Sin embargo, añaden, que dice mucho, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres. Por favor.
En cuanto a la religión, la LOE, una vez más, hace un amago, ¿no? Ese caballo que empieza bien y luego ya sale ahí un churro. En el proceso de laicización, crea la asignatura Educación para la Ciudadanía, que era una asignatura fantástica, pero en lugar de expulsar la religión de las aulas, que sería lo suyo, da como opción, además de cursar esa asignatura, pueden cursar religión católica u otras confesiones, que abre la puerta a todas las demás: islámica, evangélica y judía, con las que el Estado mantiene acuerdos internacionales o de cooperación en materia educativa desde 1992. Y además, es decir, van a Educación para la Ciudadanía y luego pueden ir a religión o a una asignatura espejo, que en este caso se hacen dos. El instituto puede decidir si dar Historia y Cultura de las Religiones, que sería no confesional y por tanto dependería de filosofía sobre todo, o MAE, medidas de atención educativa, es decir, hacer de guardería de los que no van a religión. La mayoría de los institutos, ¿qué hace para no cargarse de más trabajo? Pues casi todo el mundo hemos dado MAE. El PP en el 2013, con la siguiente ley educativa, asume la educación para la igualdad, pero de nuevo, como hizo anteriormente con la LOCE, la esconde y disminuye además el número de elementos transversales, para que así la coeducación se tenga que incluir dentro de otros elementos y no se vea tanto. Además, por supuesto, refuerza la asignatura de religión como optativa evaluable y como asignatura espejo incluye valores éticos. Voy a beber un momentito agua. Y vamos ahora con la ley actual. La LOMLOE es del 2020 y es una ley que modifica la LOE. Igual que tuvo que hacer la LOE con la Ley de Violencia de Género, ahora con la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres hay un articulado específico en esa ley de coeducación. Por lo tanto, la LOMLOE lo tiene que reflejar en su propia legislación. ¿Qué nos dice la LOMLOE? Que los centros educativos deben incorporar medidas coeducativas en el PAT, en el Plan de Acción Tutorial y en el proyecto educativo. Fenomenal. Las administraciones deben impulsar el aumento de alumnas en estudios de las STEM y FP con menor demanda femenina y promover mayor presencia de alumnos varones en los estudios feminizados. Además, nos dice que tenemos que promover los currículos, que los currículos, libros de texto, etcétera, fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios. Y, por último, dice que hay que incluir estos contenidos en las programaciones, en todos los programas que se oferten para la formación inicial del profesorado. Hasta aquí, fenomenal. ¿Qué más nos dice? El artículo 143 habla sobre la evaluación general del sistema educativo y dice que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene que elaborar el Sistema Estatal de Indicadores Básicos de la Educación. Dichos indicadores, desagregados por sexo, permitirán valorar el grado de equidad alcanzado por el sistema educativo y de su evolución a lo largo de los cursos. De manera que podemos ver qué está ocurriendo con las niñas y con los niños. Cuántos niños se gradúan, cuántas niñas se gradúan, qué estudian, qué no estudian, cuántas maestras hay, cuántos maestros. ¿Vale? Y con todo eso se pueden ir tomando luego medidas coeducativas. Fenomenal. ¿Qué más hace bien la LOMLOE? Una disposición adicional que prohíbe dar dinero a los centros que segreguen por sexo. De nuevo, los concertados. Esto está fenomenal porque por ahora, desde 1970, que es cuando se dijo que no se podía hacer, hoy en día hay 87 centros concertados. En el 2017-2018, ¿vale? Había en el 2017 y 2018 87 y hoy en día hay 48, el año pasado. En Madrid, 11, Cataluña 10, Andalucía 9, Euskadi 6, Galicia 4, Asturias, Navarra y Murcia tienen 2 y Baleares y La Rioja tienen un centro que segrega por sexo. Según una noticia del diario.es, en 2019 la factura ascendía al menos a 130 millones de euros para 70 colegios, 68 de los cuales eran del Opus Dei.
todo ello segregando por sexo. Si esta disposición adicional de la LOMLOE pues parece que va a conseguir acabar con la escuela segregada, lo que nos estamos encontrando actualmente es que las comunidades autónomas están aprobando medidas para ampliar la duración de los conciertos que ya están aprobados. Por ejemplo, en Madrid, que es la comunidad en la que yo trabajo y vivo, la Ley 1 del 2022 de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid ha pasado a durar 6 años los conciertos, ahora duran 10, de manera que les están dando más tiempo para que sigan segregando en espera de que se apruebe una ley educativa nueva por parte del PP y se pueda seguir segregando. Bueno, ¿dónde mete la pata totalmente la LOMLOE y nos ha dejado a las feministas diciendo qué pasa aquí y DOFEMCO por eso existe? Por un lado, la religión sigue segregando, y esta ley es progresista supuestamente, segregando en estas horas lectivas en lugar de integrar al alumnado. El 42% del alumnado de la escuela pública en el 2025 eligió estudiar religión católica. Además, como optativas, también pueden elegir en vez de católica, islámica, evangélica y de manera muy minoritaria judía, o ir a la asignatura espejo que se llama atención educativa. Todas estas asignaturas son evaluables y lo que quiero que veáis es que el alumnado, por lo tanto, por ejemplo, la islámica se da en Andalucía, Ceuta, Melilla, Cataluña, Valencia, Aragón, Madrid y Murcia. La evangélica en Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia. Y de manera muy minoritaria he encontrado algún dato de alguna escuela que da como optativa en Melilla y en Madrid judaísmo. En la misma hora, por ejemplo, el alumnado de primero de la ESO tiene 2 horas de religión a la semana, pueden irse a MAE a hacer deberes con algún profe que les cuida, intenta que no hablen y que haya silencio, o pueden irse a religión católica, islámica, evangélica o judía. Fijaros que va totalmente en contra, ¿no?, de los principios de la escuela pública, se está segregando, pensando sobre todo que es algo progresista, dar religión pero dar muchas. Entonces así hay diversidad de religiones. Y además son optativas evaluables, que tenéis que imaginar cómo ponemos nota los que damos MAE, ¿vale?, medidas de atención educativa, cómo ponemos notas de una asignatura en la que no podemos avanzar contenidos porque si no discriminaríamos a los que van a religión, que se los pierden, claro. Y luego, por supuesto, la LOMLOE mete profundamente la pata, siendo anticientífica y llevándonos, ¿no?, en una regresión absoluta a la ideología de la identidad de género, que iguala sexo a género y además disuelve sexo entre el resto de discriminaciones. Si antes os he leído 2 objetivos generales de la etapa de la ESO de la LOE, ahora solamente hay 1, y antes eran 2 sobre coeducación, ahora solamente hay 1. Y fijaros que esto ya se diluye totalmente. Dice, fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres e impulsar la igualdad real y la no discriminación por, atención, nacimiento, sexo, origen racial, étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión, creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, con toda esta información, igual que al principio comenzaba viendo cuál es el estado de la educación, ahora podemos valorar, viendo todo esto, cuál es el estado actual de la coeducación. La CEDAW lo que nos decía antes de la LOCSE es que había que modificar, repito que la CEDAW, digamos que es la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, decía que había que modificar en un articulado, en el C, modificar los libros y programas escolares y adaptar los métodos de enseñanza. Y esa es la clave, en mi opinión. ¿Cuál ha sido la trampa política desde la LOCSE cuando intentaron todo este articulado de la coeducación, ¿no? El problema son, en mi opinión, los ejes transversales, los elementos transversales, temas transversales, como lo quiera llamar cada ley, porque le van cambiando el nombre, son inestables, son imprecisos, no se evalúan, no sabemos cómo darlos, pero claro, permite que el Gobierno central y las comunidades autónomas legislen
sobre coeducación, sobre igualdad. Queda muy bien, como antes se mencionaba, pero libera al Ministerio de Educación de impulsarla. Por lo tanto, es papel mojado. No hay financiación, no hay un calendario de aplicación, no hay un currículum igualitario y las inspecciones educativas, como hemos visto, no saben cómo velar por su cumplimiento, pensando en que saben cómo hacerlo. Vamos a decir que no saben. Claro, todas estas medidas dependen, además, de la voluntad política de quien gobierne en cada comunidad autónoma. Como alternativa, la coeducación debería de ser una política de Estado, obligatoria, concreta, común y evaluable. Lo voy a decir muy rápido para no extenderme, pero si queréis leer un poquito más en profundidad, os recomiendo bajaros de Dofemco la guía La práctica docente coeducativa, donde podéis leer esta explicación, ¿no? Un poquito con más tranquilidad. Vale, entonces, ¿qué es la coeducación? La coeducación es un método, tal y como pide la CEDAW. Es un método de innovación educativa y renovación pedagógica que lleva la teoría feminista a la práctica para educar en igualdad de oportunidades, trato y condiciones a las y los niños. ¿Qué elementos intervienen en su implementación? La teoría feminista sienta las bases del pensamiento pedagógico. El marco legislativo estatal y autonómico debe recoger un currículo feminista preceptivo, obligatorio, que concrete y secuencie objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación. Como objetivos generales, tendríamos garantizar el acceso a la educación obligatoria para todas las niñas. Las niñas de etnia gitana desaparecen de las aulas como mucho en primero de la ESO. Las niñas musulmanas rara vez estudian bachillerato. Segundo objetivo, formar a chicas y chicos en relaciones justas basadas en la igualdad y el respeto. Tercero, erradicar actitudes, comportamientos y valores que sustentan la violencia contra mujeres y niñas. Y el cuarto, garantizar una educación libre de androcentrismo, sexismo y machismo. La metodología debe ser integradora, global, sistemática y transversal a todas las asignaturas y ámbitos, y las administraciones educativas deben priorizar la formación del profesorado en coeducación. Y además, los servicios de inspección han de comprobar la correcta consecución de dichos contenidos en las programaciones anuales, de aula y en los proyectos educativos de los centros. Conclusiones. Necesitamos un pacto educativo, un pacto de Estado educativo. No podemos seguir jugando con la educación. Necesitamos una ley de educación estable y perdurable. La revalorización del prestigio de la educación como pilar democrático fundamental y, sobre todo, financiación. Iniciar un proceso de laicización que expulse no ya la religión católica, sino todas las religiones de la escuela pública y concertada. No voy a abrir el melón de por qué sigue existiendo la escuela concertada, no es el momento. La asignatura de religión, normalmente lo que se suele decir para defender que exista dentro de la escuela pública es el artículo 27.3 de la Constitución española, que dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Sin embargo, hay suficiente jurisprudencia en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Europeo de Estrasburgo que dice, como muy bien explica en el Derecho a la Educación Laura Nuño, que es jurista, que la formación religiosa de los hijos e hijas es una libertad que asiste a los padres frente al Estado, pero en ningún caso es un derecho que el Estado esté obligado a prestar. Por último, y ya termino, necesitamos, por supuesto, como hemos repetido incansablemente desde Dofemco, la derogación de las leyes anticientíficas transgeneristas y la recuperación de la razón como pilar del conocimiento científico. Y, en tercer lugar, un cambio de método educativo. Hay que integrar los elementos transversales con las materias. Necesitamos un modelo de escuela coeducativa donde la educación para la igualdad entre los sexos sea obligatoria, concreta, común y evaluable. Solo así lograremos que chicas y chicos se relacionen en igualdad, libertad y fraternidad, en este caso sexual,
que son los principios que rigen las democracias modernas. Muchas gracias. Gracias.